No, hoy vemos esta ley la vamos a usar para varias cosas. Hoy vamos a ver lo puntual de asociaciones sindicales. Lo que vamos a ver, que nos queda de ver como tema, es todo lo referido a derecho colectivo de trabajo, ¿sí? Justamente lo que tratamos en el derecho colectivo de trabajo es la organización sindical, la negociación colectiva, que efectivamente es esta cuestión de la construcción de los convenios colectivos de trabajo, y los conflictos colectivos de trabajo que se presentan. En base a estos tres puntos, vamos a ver los principios y las normas que regulan las relaciones entre los sujetos, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los sujetos? En primer lugar, las asociaciones sindicales, que ¿cómo las conocemos popularmente? Los sindicatos. Perfecto. Profe, una consulta. 23.551 dijo, o 61. Sí, 51. 51. Lo puse en el chat. Ana, no lo vi. A ver, pero no. Gracias. No, está bien. Bien, entonces los sujetos que van a intervenir en esto que conocemos como derecho colectivo de trabajo, en primer lugar las asociaciones sindicales, que los conocemos como los sindicatos de trabajo. En segundo lugar vamos a tener los representantes de los empleadores. ¿Alguien sabe cómo se agrupan los representantes de los empleadores? ¿El representante gremial? No, el ¿Puede representante ser? gremial ya vamos a ver a quién representa, pero ¿cómo se llama cuando los empleadores de una rama se agrupan? Sindicato. No, eso es de los trabajadores. Gremio. No, te los digo porque si no vamos a seguir. Las cámaras empresariales, ¿sí? Las cámaras Justo estaba por empresariales son los que representan a los empleadores, ¿sí? Entonces tenemos asociaciones sindicales, cámaras empresariales, y tenemos una tercer pata en este derecho colectivo, que es el Estado. En que lo que realiza tiene un papel de control entre estos sujetos, disculpen. ¿Cómo lo reconocemos? Como autoridad administrativa hablamos de derecho de trabajo, y ¿cómo lo reconocemos al Estado principalmente? ¿En qué organismo? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Cómo? El Estado está presente en el derecho de trabajo, de muchas formas, pero visualmente o físicamente, ¿cómo lo reconocemos? Como Ministerio de Trabajo. Trabajo, efectivamente. A nivel nacional, Ministerio de Trabajo; a nivel provincial, tenemos la Secretaría de Trabajo. ¿Sí? Bien, entonces es el organismo de control del Estado. Dentro del derecho colectivo. ¿Cómo era la ley? La puse en el chat, 23.551. Dentro de lo que es el derecho colectivo de trabajo, vamos a tener principios que van a regular, como dijimos, la relación de estos sujetos. Estos principios van a surgir de la Constitución Nacional, y también tenemos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Justamente lo que se busca es generar garantías a partir de la Constitución y de los convenios de la OIT, y que tienen que ver sobre todo con los principios de solidaridad, de cooperación, de justicia. Particularmente nosotros tenemos el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación, en donde nos dice que los ciudadanos tenemos derecho a agruparnos en gremios, a concertar convenios colectivos de trabajo, habla de la conciliación, el arbitraje y la huelga. Plantea también la protección especial a los representantes gremiales en el ejercicio de su gestión, porque habla de la estabilidad en el empleo, y
establece también el derecho a una organización libre y democrática, bastando una simple inscripción en un registro especial. Ya vamos a ver cómo se volcó esto en las leyes. Puntualmente, en lo que tiene que ver con la representación gremial y la facultad de constituir entidades gremiales, es que nace esta ley 23.551, ¿sí? La cual fija los requisitos para obtener esta personería gremial, y también indica los motivos por los cuales se puede perder la personería gremial. Dentro de los principios que nos interesan analizar hoy, vamos a ver el de la subsidiariedad, el de la libertad sindical, el de la autonomía colectiva o autarquía sindical, y el de la democracia sindical. Vamos a ir viendo los artículos relacionados del 14 bis y también de la ley 23.551, ¿sí? El de la subsidiariedad tiene en realidad una base de tipo canónica, es decir, viene de las encíclicas papales, es decir, es muy antigua, y tiene que ver con que hay determinadas situaciones o cuestiones que son manejadas por comunidades inferiores, en donde el Estado y las comunidades superiores deben colaborar a los fines de que esta comunidad inferior pueda tener suficiente competencia, ¿sí? Eso entonces con el principio de la subsidiariedad, que es más parecido al de tipo cooperación, ¿sí? Eso es. Como segundo principio a analizar, encontramos el de la libertad sindical. Este principio tiene base en el 14 bis de la Constitución Nacional, en el convenio 87 de la OIT, que es sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y en la ley 23.551. ¿A qué se refiere esta cuestión de la libertad sindical? Hay un autor que dice: la libertad sindical es el conjunto de poderes individuales y colectivos, positivos y negativos, que aseguran la independencia de sus respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración y gobierno, y también actividad externa de las asociaciones profesionales de trabajadores. Entonces, como vemos, es un cúmulo de derechos que significan esta cuestión de la libertad. Como principales características de esta cuestión de la libertad sindical, tenemos un aspecto individual en cuanto a su definición y un aspecto colectivo. Respecto a la libertad individual, libertad sindical individual, es la posibilidad del trabajador, disculpen, de afiliarse, de no afiliarse y también a desafiliarse, ¿sí? Esto es, entonces, cuando dice que es un conjunto de derechos positivos y negativos, es esta situación. Lo positivo es hacerlo, lo negativo es no hacerlo o desafiliarse. Entonces, la positiva es la facultad de poder también afiliarme, poder fundar o constituir organizaciones sindicales, poder elegir libremente si me quiero afiliar, poder participar en el gobierno y o administración de la entidad, poder representarla, como así también poder ejercer las facultades si soy elegido. La afiliación de un trabajador solo puede ser rechazada si
hubiera algún tipo de estatuto y no se cumple con alguno de los requisitos que el estatuto establece para la afiliación, si no desempeña la actividad, profesión, oficio del que representa el sindicato, porque ya ha sido expulsado de un sindicato sin que haya transcurrido un año desde la fecha de la expulsión, por haber estado procesado o haber sido condenado judicialmente en la comisión de un delito. En cambio, eso para afiliarse. Para desafiliarse, lo único que necesita presentar el trabajador es la renuncia ante la asociación sindical por escrito, y el sindicato, es decir, el órgano de gobierno o el directivo, podrá rechazar esta desafiliación dentro de los 30 días de recibida, pero solo si existe un motivo legítimo, en realidad para expulsarlo, ¿sí? No acepto la renuncia porque en realidad te estoy expulsando. De lo contrario, no tienen razón para no aceptar la desafiliación. Esto entonces en cuanto a la libertad sindical individual. Respecto a la libertad sindical colectiva, es la posibilidad de asociación sindical de los empleadores. Es la posibilidad de organizar la entidad sindical, de redactar sus estatutos y reglamentos, de administrarse y gobernarse autónomamente, de constituir organizaciones de grado superior, ya vamos a ver cómo se clasifican, de representar a los trabajadores en organismos públicos, entre otras facultades, hablando de la libertad colectiva, sindical colectiva. Eso entonces en cuanto al principio de libertad sindical. Respecto al principio de autonomía colectiva o autarquía sindical, es la posibilidad que tiene la entidad sindical de constituirse y regir sus fines y sus destinos autónomamente por medio de los estatutos, ¿sí? En este estatuto va a tener la posibilidad de establecer su régimen de administración y su régimen disciplinario. También como facultad implícita encontramos la facultad de pactar y la facultad de discutir con las entidades de empleadores, de los convenios colectivos de trabajo, y de promover acciones que tengan que ver específicamente con el ejercicio del derecho de huelga. Como vemos, la autonomía colectiva está íntimamente relacionada con el de libertad sindical, porque tiene que ver con la posibilidad de determinar su estructura y poder componer en lo interno el sindicato. Esta cuestión de la autonomía o autarquía sindical también es una garantía brindada por el Estado de que no va a haber injerencia por parte del Estado ni de ningún poder público, ¿sí? Ni tampoco de los empleadores, ni de sus organizaciones, ni de cualquier persona física o jurídica, particularmente lo que tenga que ver con entidades gremiales y de partidos políticos. Puntualmente lo que buscan es la posibilidad de que no exista interferencia, disculpen, o injerencia de partidos políticos, ¿sí? Sobre todo a partir de ayudas económicas. Eso entonces en cuanto a autonomía sindical. Y el cuarto principio que analizamos es el de la democracia sindical. El 14 bis dice que el 14 bis lo que garantiza es una organización sindical libre y democrática, lo establece en la misma Constitución. Alguien que lea el artículo 8 de la ley 23.551. ¿Alguien quiere leer? Ahí la leo, pues. Bueno. A ver. Artículo 8.
Las asociaciones sindicales garantizan la efectiva democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar a. Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus afiliados. B. Que los delegados a los órganos. ¿Se me escucha bien? Porque se corta el internet. Sí, perfecto. Que los delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión. C. La efectiva participación de todos los afiliados en la vida de la asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales. Y D. La representación de las minorías en los cuerpos deliberativos. Ahí termino. ¿Se me entendió algo? Sí. Espere que yo me fui de ahí. Bien. Eso entonces en cuanto a lo referido a democracia sindical. Vamos a ver ahora específicamente lo que tiene que ver con las asociaciones sindicales de trabajadores. Eso que vimos recién son los principios generales del derecho colectivo, ¿sí? Específicamente de las asociaciones sindicales. Ahora vamos a ver los aspectos generales, las características, etcétera, de las asociaciones y de los trabajadores. Una asociación sindical es una agrupación permanente de trabajadores que ejerce una actividad profesional o económica, y lo que busca esta asociación es defender y promover los intereses de los trabajadores para lograr mejores condiciones de vida. Son organizaciones permanentes constituidas por una pluralidad de personas que ejercen una actividad similar. Una actividad profesional, decimos que es una profesión, oficio, actividad profesional. En este punto vamos a diferenciar el gremio del sindicato. El gremio es un grupo de personas que tienen un mismo oficio, profesión, categoría o estado. En cambio, el sindicato es la organización del gremio. Decimos que el sindicato es el gremio jurídicamente organizado. Podemos inclusive decir que un estado anterior a la asociación sindical es el gremio. El sindicato puede estar formado por personas físicas que son trabajadores, como también por personas jurídicas, es decir, por entidades gremiales. El denominador común que debe tener es el de la actividad profesional que desarrollan sus representados, disculpen. Porque lo que buscan justamente es poder promover y defender los intereses de los trabajadores que ellos representan. Las características que tienen las asociaciones sindicales es que son permanentes, porque tienen vocación de continuidad en el tiempo, consolidándose. Son voluntarias, porque existen en tanto exista la voluntad de sus integrantes. Son independientes, porque son creadas, gobernadas y administradas, sin injerencia del Estado, ni tampoco de los empleadores, aunque sí hay que tener en cuenta la fiscalización estatal respecto a la legitimidad en su funcionamiento, ¿sí? Porque están sometidas al régimen jurídico del país en el que son constituidas. Son creadas sin fines de lucro y están estructuradas con jerarquías internas. Respecto a la afiliación, vamos a leer el artículo 4 de la ley 23.551. ¿Alguien que lo quiera leer? Se me salió la página, profe.
Estoy buscando. Puede ser, profe, que tenga el título, los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales. Exacto, sí, léalo, Gonzalo. Bueno, lo leo. Artículo 4. Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales. Dos puntos. A. Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales. B. Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse. C. Reunirse y desarrollar actividades sindicales. D. Peticionar ante las autoridades y los empleadores. E. Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos. Bien, y ya que estamos, Gonzalo, por favor lee el 12. Bueno. Artículo 12. Las asociaciones sindicales deberán admitir la libre afiliación de acuerdo a esta ley y a sus estatutos, los que deberá conformarse a la misma. Bien. El artículo que sigue dice que las personas mayores de 16 años sin necesidad de autorización podrán afiliarse. Entonces, hay que tener en cuenta la edad de las personas que se quieren afiliar. Vemos, según el artículo 12, el principio, digamos, plasmado, el principio de libre afiliación, siempre que se tengan en cuenta los estatutos del sindicato en el que se está afiliando el trabajador. En caso de jubilación, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación o servicio militar, los afiliados no pierden el derecho a pertenecer a la asociación respectiva, pero según el estatuto hay que tener en cuenta qué tipos de derechos y obligaciones van a estar sujetos en esa nueva condición, ¿sí? Respecto a las asociaciones sindicales, como decíamos recién, que hablábamos de la libertad colectiva, se ha establecido un tipo de clasificación. Recuerden que esto también, como siempre les digo, dependen de los autores. Pero vamos a hacer una primera clasificación. Una tiene en cuenta el grado de las asociaciones sindicales, ¿sí? Que la tenemos establecida en el artículo 11 de la Ley 23.551. Las llamadas de primer grado son los sindicatos o uniones, que son las del inciso A. Las llamadas de segundo grado son las que reúnen asociaciones de primer grado y se van a denominar federaciones. Y las de tercer grado son las que agrupan asociaciones de primer y de segundo grado y las conocemos como confederaciones. Una de las más conocidas, por ejemplo, que tiene el nivel de confederación es la CGT, ¿sí? Como para que tengan más o menos una idea. Eso entonces en cuanto a la función del grado. Respecto a los trabajadores, que tienen en cuenta los trabajadores que se agrupan, vamos a tener otra clasificación, y es la que tenemos en el artículo 10. Puede ser que el sindicato sea de tipo horizontal, y es cuando se agrupan a los trabajadores de un mismo oficio, arte o profesión, aunque se desempeñen en actividades distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser dentro de los camioneros, por ejemplo, ¿sí? En las que se conocen como horizontales. Luego tenemos las verticales, que responden a la reunión de trabajadores de una misma actividad, industria, servicio o actividades ágiles. Y la de tercer categoría se conoce como de empresa y también la denominan como un grupo dentro de las verticales, que fue la que les dije recién,
y comprende al personal que presta servicio en una única unidad productiva, sin importar las tareas o servicios que prestan. ¿Sí? Eso entonces en cuanto a la clasificación de las asociaciones sindicales y de sus características. Vamos a hablar ahora del estatuto. El estatuto de la asociación sindical, que es esta situación muy importante en la que definen varias situaciones, es justamente las normas fundamentales y las va a establecer el órgano deliberativo, ¿sí? Y a este estatuto es a la que debe someterse toda la vida de la asociación sindical. Respecto al contenido del estatuto, hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 16 de la 23.551. ¿Alguien le quiere leer? Lo leo yo. Bueno. Los estatutos deberán ejecutarse a lo establecido en el artículo 8 y contener a. Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación. B. Actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores que representen. C. Derecho y obligaciones de los afiliados. Requisitos para su admisión y procedimientos para su separación que garanticen el derecho de defensa. D. Determinación de las autoridades y especificación de sus funciones, con indicación de las que ejerzan su representación legal, duración de los mandatos, recaudos para su revocación y procedimientos para la designación y reemplazo de los directivos e integrantes de los congresos. E. Modo de constitución, administración y control del patrimonio social y su destino en caso de disolución y régimen de cotizaciones de sus afiliados y contribuciones. F. Época y forma de prestación, aprobación y publicación de memorias y balances, órganos para su revisión y fiscalización. G. Régimen electoral que asegure la democracia interna de acuerdo con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como exigencia para presentar listas de candidatos a órganos asociacionales, avales que superen el 3% de sus afiliados. H. Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas y congresos. Y procedimientos para disponer medidas legítimas de acción sindical. J. Procedimientos para la modificación de los estatutos y disolución de las asociaciones. Perfecto. Como vemos, en el estatuto tiene, digamos, es ley interna para las asociaciones sindicales, ¿sí? Va a ser la fuente formal para la asociación sindical. Porque justamente emana de la voluntad de los afiliados y se va a manifestar en el cuerpo orgánico que va a constituir el estatuto. En Argentina, las asociaciones sindicales son aquellas que obtienen personería gremial. ¿Por qué hago esto? Porque vamos a distinguir las asociaciones simplemente inscriptas y las asociaciones que tienen personería gremial. Las simplemente inscriptas no van a tener el derecho de ejercicio de derechos gremiales, ¿sí? Ni tampoco van a tener la facultad de defender los derechos colectivos de los trabajadores, porque estos derechos los tienen solo las asociaciones con personería gremial. Vamos a leer el artículo 21 de la ley. Quien quiera leer. ¿Alguien lo quiere leer? Profe, Sí. artículo 21. Las asociaciones
presentarán ante la autoridad administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo constar: A. Nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación. B. Lista de afiliados. C. Nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo. D. Estatutos. Bien, y ya que está, por favor lea el 23. La asociación, a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos: A. Peticionar y representar a solicitud de parte los intereses individuales de sus afiliados. B. Representar los intereses colectivos cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial. C. Promover, primero, la formación de sociedades cooperativas y mutuales. Segundo, el perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional de seguridad social. Tercero, la educación general y la formación profesional de los trabajadores. D. Imponer cotizaciones a sus afiliados. E. Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa. Perfecto. Entonces, en este caso estamos hablando de las asociaciones que simplemente están inscritas. Por el solo hecho de inscribirse en un registro que va a tener la autoridad administrativa, llámese Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, se pueden inscribir, por el solo hecho de inscribirse, ya tienen personería jurídica y van a tener estos derechos, ¿sí? Los del artículo 23. Pero recuerden, para poder tener más derechos y para poder representar, para poder ejercer los derechos gremiales, deberán tener personería gremial, ¿sí? La personería gremial es una calificación que también otorga el Ministerio de Trabajo, es decir, lo otorga la autoridad administrativa, pero se lo va a conceder a la asociación sindical que resulte más representativa de la actividad, oficio o profesión que se pretende representar. Cuando se refieren a la calificación de más representativa, se refiere a que cuente con el mayor número promedio de afiliados sobre la cantidad digamos, la mayor cantidad de afiliados respecto a los trabajadores que trabajan en esa rama, ¿se entiende? La resolución la va a otorgar, como dijimos, el Ministerio de Trabajo, tiene carácter constitutivo, y lo que hace es otorgar una capacidad especial para ejercer la representatividad tanto profesional como también territorial. Vamos a leer el artículo 29. ¿Alguien que lea el 29? Si no, elijo yo. ¿Quiere que lea yo, profe? Bueno. Solo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría de asociación sindical de primer grado o unión. Perfecto, entonces como vemos, delimita en cuanto a la representatividad territorial, ¿sí? Una vez que ha otorgado el Estado, el Ministerio de Trabajo, esta autorización, esta personería gremial, le da una capacidad especial que tiene ciertas prerrogativas o ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones, ¿sí? Entre los principales derechos que otorga esta cuestión de la personería gremial,
es la de representar a los trabajadores defendiéndolo no solo en sus intereses colectivos, sino también en sus derechos individuales de los trabajadores. Lo puede hacer ante cualquier tipo de organismo, inclusive los estatales, va a poder negociar y firmar convenios colectivos de trabajo, va a poder ejercer medidas de acción directa, va a poder crear mutuales y también administrar obras sociales, y si bien dijimos, va a poder representar al trabajador de forma individual, tiene que contar necesariamente con una autorización expresa del trabajador que pretende representar, ¿sí? Yendo de las federaciones, eso es entonces a las asociaciones sindicales de primer grado. Cuando hablamos de las federaciones, que son las de segundo grado, también deben tener personería gremial, y respecto a de sus asociaciones adheridas, va a tener también ciertos derechos. Va a poder representarla en cuestiones administrativas, va a poder interponer recursos para defender los derechos o para ejercer el derecho también va a poder ejercer el derecho de intervención, y esto también, estos mismos derechos, va a poder ejercer la confederación, que serían de tercer grado. Tanto en cualquier grado de asociación sindical, van a poder interferir o participar en todo lo que tenga que ver con la planificación y control de las normas respectivas a la rama a la cual representan. Van a también tener a su cargo vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Van a colaborar con el Estado para la búsqueda de soluciones para problemas específicos de los trabajadores que ellos agrupan. Pueden constituir patrimonios y van a poder constituir cooperativas y mutuales. Como ven, son muchos más los derechos que se tienen de una asociación con personería gremial de la simplemente inscripta, ¿sí? Una de las principales tiene que ver con esta cuestión de que son las únicas que pueden intervenir y suscribir los convenios colectivos de trabajo. Las asociaciones simplemente inscriptas solo lo pueden hacer si en el ámbito territorial no existe ninguna asociación con personería gremial. Bien, la otra cuestión importante es que pueden crear las obras sociales y también administrar. Hay que tener en cuenta que los empleadores van a estar obligados a a funcionar como agentes de retención de los importes que tengan que ver justamente con la afiliación de sus trabajadores, y también tributar respecto de la asociación sindical. Los afiliados deben abonar, en el caso de las simplemente inscriptas, lo que sucede es que en caso de existir un tipo de aporte, sus afiliados deberán hacerlo de forma personal. Los empleadores no pueden actuar como agentes de retención, ¿sí? A su vez, los representantes gremiales de las asociaciones gremiales con personería gremial gozan de la estabilidad gremial, mientras que los representantes de las asociaciones simplemente inscritas no gozan de esta estabilidad, ¿sí? Entonces, esas diferencias son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Respecto a los órganos de gobierno, están definidos en la ley 23.551 y son, como órganos de gobierno tenemos al Consejo Directivo y a la Asamblea. El Consejo Directivo va a estar formado por 5 miembros
que deben ser mayor de 21 años, y que deben tener una antigüedad en la actividad que representan o bien de afiliados de 2 años. No deben tener inhibiciones para formar parte del consejo directivo, y va a estar a cargo de un director o secretario general. Los miembros del consejo directivo son elegidos por los afiliados mediante la votación secreta y directa, o en su caso podrán ser votados por los delegados elegidos por los afiliados. Duran en su cargo 4 años con posibilidad de reelección, y actúan como órgano de aplicación del Ministerio de Trabajo. El órgano deliberativo de las asociaciones sindicales es a través de la asamblea de los afiliados. Anualmente se eligen autoridades en estas asambleas y van a ser los que aprueban los balances, van a modificar si fuera necesario los estatutos, van a tratar lo referido a los proyectos de convenios colectivos, y cada vez que se reúna esta asamblea lo deben comunicar al Ministerio de Trabajo. En caso de querer algún tipo, eso es para las asambleas ordinarias, y cuando haya algún tipo de asamblea extraordinaria deberán necesitar el 15% de los afiliados para convocar a una asamblea extraordinaria. Respecto de las facultades de las asambleas, están enumeradas en el artículo 20 de la ley 23.551. ¿Alguien que la lea? Leo yo, profe. Bueno. Artículo 20. Será Ujú. privativo de las asambleas o congresos: A. Fijar criterios generales de actuación. B. Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo. C. Aprobar y modificar los estatutos, memorias y balances, la fusión con otras asociaciones, afiliación o desafiliación a asociaciones nacionales o internacionales. D. Dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado superior y recibir el informe de su desempeño. Y E. Fijar el monto de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados. Bien. Eso entonces cuanto a la asamblea. Si las tuviéramos que clasificar, decimos que tienen facultades normativas, tienen de federativas y también las patrimoniales, que están resumidas en lo que recién yo le acompañé. Dentro de las empresas hay representación sindical, disculpen. Y esta representación sindical es a través del delegado del personal. Los delegados del personal representan a la asociación sindical ante el trabajador y al empleador, ¿sí? A su vez, son representación en el lugar del trabajo de los trabajadores ante el empleador, la asociación sindical y la autoridad administrativa, ¿sí? El delegado del personal va a ser elegido por voto directo y secreto de los trabajadores del sector representado, y como dijimos, tiene una función múltiple, porque representa a los trabajadores ante el empleador, a los trabajadores ante el sindicato, a los trabajadores ante la autoridad administrativa del trabajo,
y al sindicato ante el trabajador y al empleador. Por eso es como esta doble función, ¿sí? Debe estar, para poder ser elegido, debe estar afiliado a la asociación sindical con personería gremial. Dijimos que debe ser elegido mediante voto secreto y directo de los trabajadores. Debe contar con un mínimo de 1 año en la afiliación, tener 18 años de edad como mínimo, y haber estado en la empresa durante todo el año anterior a la elección. La asociación sindical debe comunicar al empleador el nombre de los postulantes, pero también lo pueden hacer los mismos candidatos, se lo pueden comunicar al empleador. Y entre las funciones, entre las principales funciones que va a tener este delegado es la de verificar la aplicación de las normas legales o los convenios colectivos de trabajo, puede participar de las inspecciones que disponga la autoridad administrativa de trabajo, reunirse con el empleador periódicamente, presentar ante los empleadores los reclamos de los trabajadores, siempre esto último con autorización de la asociación sindical. Asimismo, el empleador va a tener obligaciones, que son, por ejemplo, facilitar lo que tenga que ver de las reuniones con su empleador, facilitar y concretar también reuniones con otros delegados. Respecto a la cantidad de delegados, salvo que el convenio colectivo de trabajo disponga algo diferente, va a variar según la cantidad de trabajadores que presten actividad en la empresa, ¿sí?, en la que está ejerciendo el cargo. De 10 a 50 trabajadores corresponde un delegado. De 51 a 100, 2 delegados. A partir de 101 trabajadores es un representante más cada 100 trabajadores, ¿sí? Y en los establecimientos que tienen más de un turno de trabajo, debe haber un delegado por turno. Recuerden que esto puede variar según el convenio colectivo de trabajo. Como siempre decimos, esto es lo mínimo, ¿sí? Y está establecido en el artículo 46 de la ley 23.551. Recuerden que van a gozar de la reserva del puesto mientras dure el mandato y hasta 30 días después de su finalización. Respecto de la estabilidad gremial, el delegado continúa trabajando y no puede ser suspendido, modificada su condición ni despedido durante su mandato y hasta 1 año después, posterior a su cese. Eso entonces respecto al delegado gremial. Vamos a hablar puntualmente de las prácticas desleales que pueden realizarse, que pueden darse respecto a las empleadores o asociaciones profesionales. La ley las enumera en el artículo 53, y es una enumeración de tipo taxativa, es decir, no pueden considerarse otras conductas que no estén determinadas por la ley, aunque resulten análogas o similares, ¿sí? Alguien que lea, disculpe, el artículo 53, no importa si es alguien que ya leyó. Artículo 53, profe, dijo. Sí. Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su caso, de las asociaciones profesionales que los representen.
A. Subvencionar en forma directa o indirecta una asociación sindical de trabajadores. B. Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo. C. Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a una de las asociaciones por estas reguladas. D. Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical. E. Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales, o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados al juzgamiento de las prácticas desleales. F. Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación. G. Despedir o suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley. H. Negare a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación de los servicios cuando hubiese terminado de estar en uso de la licencia por el desempeño de funciones gremiales. Seguimos con la I. Despedir o suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales que gocen la estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por este régimen, cuando las causas de despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general, simultánea a todo el personal. J. Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen. K. Negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos de la elección de los delegados del mismo en los lugares de trabajo. Bien, recuerden, todas estas son las que se consideran prácticas desleales. Hay una ley que profundizó específicamente en el inciso F, que es el de rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo, provocar dilaciones que tienden a obstruir el proceso de negociación. Dice la ley 23.546, cuando alguna de las partes se rehusara injustificadamente a negociar colectivamente, vulnerando el principio de buena fe en los términos del inciso A, la parte afectada por el incumplimiento podrá promover una acción judicial ante el tribunal laboral competente mediante el proceso sumarísimo establecido en el artículo 498. Sumarísimo es que es súper rápido, en teoría. O equivalente de los códigos procesales civiles provinciales. El tribunal dispondrá el cese inmediato del comportamiento violatorio del deber de negociar de buena fe y podrá además sancionar a la parte incumplidora con una multa de hasta un máximo equivalente al 20% del total de la masa salarial del mes en que se produzca el hecho, correspondiente a los trabajadores comprendidos en el ámbito personal de la negociación. Si la parte infractora mantuviera su actitud, el importe de la sanción se incrementará en un 10% por cada 5 días de mora en acatar la decisión judicial. En el supuesto de reincidencia, el máximo previsto podrá elevarse hasta el equivalente al 100% de esos montos. Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar una multa que es establecida en el Código Comercial. Cuando cesaren los actos que dieron origen a la acción entablada dentro del plazo que establezca la decisión judicial, el monto de la sanción podrá ser reducido por el juez hasta el 50%. Todos los aportes que así devenguen tendrán como exclusivo destino programas de inspección del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y aunque ustedes no lo crean, esto se da mucho. Lamentablemente hay muchas multas por esta cuestión de que no se ponen de acuerdo, ya lo vamos a ver en la parte puntual de convenios colectivos de trabajo, pero está regulado. Yo no quiero seguir ahondando, nos queda por ver
la clase que viene, la negociación colectiva de trabajo. Yo como tarea les voy a pedir, lo voy a subir en la plataforma, pero se los adelanto, lo que les voy a pedir es un ejemplo de asociación sindical por cada grado que hemos visto. Es decir, tienen que poner un ejemplo de asociación de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, y también de la clasificación según los trabajadores, ¿sí? La horizontal, vertical y de empresa. Solo tienen que poner un ejemplo, no tienen que desarrollar nada, solamente poner el ejemplo, ¿sí? Esa tarea la vamos a revisar el miércoles que viene, porque también voy a subir algún fallo sobre convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces, el miércoles que viene revisamos la tarea de esta que van a hacer el fin de semana, ¿sí? Pero es simple, solamente van a buscar ese tipo de asociación, ¿sí? Eso es todo por para la clase de hoy. Continuamos la semana que viene con convenios colectivos de trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre lo que sea? No, profe. No, profe. Bueno, recuerden que el que tenga que rendir el primero o el segundo parcial recuperatorio, avíseme por el campus, ¿sí? Bueno, nos vemos la semana que viene, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, luego. profe. Chao. Igualmente, profe. Profe.